Siempre pedimos a la Virgen que ore por nosotros, porque el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles cuando rezaban con María. Entonces pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Bueno, bienvenidos pues otra vez. Y vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos hasta que comience la Cuaresma. En Cuaresma vamos a comenzar toda la Cuaresma el Evangelio de San Juan y toda la Pascua también. No iremos hasta Pentecostés con el Evangelio de San Juan. Comenzando, ¿ya saben cuándo comienza la Cuaresma? ¿Qué día? El 14 de febrero. El Valentine, el día de la amistad. ¿Ve? La gente ve en la televisión católica, el Día de los Reyes se solía anunciar siempre las fiestas movibles, porque cada año la Pascua cambia de fecha. Si cambia la Pascua, cambia el miércoles de ceniza. Si cambia la Pascua, cambia Pentecostés. ¿No? Esas fiestas son movibles, que cambian cada año. Y entonces, pues, antiguamente, el Día de Reyes, después del Evangelio, se anunciaban las fiestas movibles. Se comenzaba este año 2024, el miércoles de ceniza será el día 14 de febrero. Y después la Pascua será, no sé qué, 27 de marzo, así al final de marzo. 27 empieza. Sí, entonces se anunciaba, y después Pentecostés 40 días después, ¿no? Así se anunciaban las fiestas. Y en la televisión católica sí lo anunciaron. Yo recordaba, pues, el 14 de febrero, un año, había aquí cerca de Saint Matthews, organizaron una cena donde estaba para dar la conferencia inaugural el padre Eddie Bernal, que en paz descanse. No sé si lo conocieron. Sí, el padre. Yo era muy amigo mío, era como su director espiritual, y él no pudo ir, entonces me pidió que fuera yo. Y era el 14 de febrero, que era miércoles de ceniza también. Y en aquel tiempo estaba el arzobispo Flores. Y una hora antes de la cena me llamó el arzobispo Flores por teléfono. Me dice, Padre Juan, me ha enterado que usted va a hablar en esa cena. Quiero que hagan un anuncio de parte mía. Y es que hoy, por ser miércoles de ceniza, para que puedan gozar la cena, les dispenso de la abstinencia. Pueden comer carne. Wow. Dijo, pero que den una limosna generosa a los pobres. Y cuando le anuncié eso de parte del obispo Flores, que no tienen que andar con su conciencia, que les dispensa del ayuno y de la abstinencia. Y todo el mundo se puso de pie aplaudiendo. Queremos un obispo tan bueno que piensa en nosotros, ¿no? Así era el obispo Flores, era todo corazón, pero siempre decía, acuérdense de los pobres, eso siempre, ¿no? Y entonces este año va a ser otra vez, el día 14 de febrero, pues va a ser miércoles de ceniza, ayuno de abstinencia. Solamente hay 2 días al año, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, ayuno de abstinencia. Y el ayuno obliga a todos hasta los 59 años. De 59 para arriba ya. No, el 59 para arriba. Porque cuando has vivido 59 años, cuando cumples 59 años, comienzas a vivir el año 60 de tu vida. Entonces, cuando cumples 59, has terminado 59 años de tu vida y comienzas a vivir el año 60. Entonces, el ayuno obliga hasta los 59 años. El año 60, la abstinencia obliga siempre, no importa la edad.
Entonces, pues vamos a ver San Marcos. Estos días estábamos leyendo en la liturgia el Evangelio de San Marcos. Hoy, ayer, antes de ayer, todos estos días leemos siempre, cada año, después de Año Nuevo. Y hoy ya lo vimos, ya saben, al principio, el Evangelio de San Marcos tiene dos partes, ¿no? Una es hasta la confesión de San Pedro. Y la primera parte del Evangelio realmente nos cuenta cómo obraba Jesús y cómo tienen que obrar los cristianos, cómo tenemos que obrar nosotros, cómo obraba Jesús. Y después de la confesión de San Pedro, allí comienzan las predicciones de la pasión. Y después de cada predicción explica cómo tienen que portarse los líderes de la comunidad. Porque los apóstoles eran muy mandones, eran muy orgullosos y tenían que educarlos. A los jefes, que es cómo tienen que cambiar para poder ser pastor de la comunidad. Pero la primera parte del Evangelio es cómo tenemos que ser nosotros. Y si recuerdan ustedes, al principio hablando para los cristianos ordinarios a nosotros, al principio nos contó los poderes de Jesús. Jesús tenía poder sobre los corazones y les seguían. Jesús tenía poder sobre los demonios, echando un demonio y perdonando los pecados. Jesús tenía poder sobre las enfermedades, sobre la sombra de Pedro, sobre un leproso. Y en el medio de todo eso, dice que Jesús se fue a un lugar solitario a orar. Porque para San Marcos, los cristianos tenemos con nosotros a Jesús y con Jesús podemos vencerlo todo. No tenemos que tener miedo a nadie ni a nada. Pero para tener a Jesús de nuestra parte, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Que muy temprano, un día se fue a un lugar solitario a orar. Y eso lo pone al principio San Marcos ya para los cristianos. Y después, si recuerdan, en tiempo de San Marcos, los cristianos tenían un problema, que había algunos cristianos que eran de origen judío y querían seguir las normas de los judíos. Y entonces, pues, San Marcos nos pone cómo Jesús es superior a la ley de Moisés, que Jesús no guardaba el sábado, curaba el sábado, hacía toda clase de cosas, porque no quería que los cristianos estuviéramos atados a la ley antigua, que Jesús nos ha liberado de eso. Y después nos va contando cómo se portaba Jesús. Y hemos visto, pues, que después, al final del capítulo dispensen, tengo eso. Nos contó cómo Jesús comía con pecadores y llamó pues a Mateo, ¿no? Y los dejó todo y siguió. Y Jesús era amigo de pecadores, que el cristiano no es uno que busca como algunos de estos evangélicos que dicen nosotros somos un grupo aparte, apartarnos del resto del mundo. No, los cristianos tienen que vivir en el mundo, pero sin contagiarse con el mundo. Y entonces tienen que vivir como Jesús. Jesús vivía y comía con los pecadores. Y después nos cuenta cómo vino, por ejemplo, después de decirnos el poder de Jesús, cómo vino un oficial real que vino a pedirle a Jesús que viniera a curar a su hijo. Y la casa de un pagano. Y la casa de un pagano, pues ese fue el problema en los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro fue a casa de un centurión, Cornelio. Y los cristianos no tenemos que discriminar contra nadie, porque llevamos la fortaleza y la pureza de Jesús. Y entonces nos cuenta cómo Jesús iba, por qué iba a esos lugares, porque lo necesitaban, iba a practicar la caridad, la compasión, a cuidar a un enfermo que está muriendo, etcétera.
Jesús iba a esos lugares. Y después nos cuenta como una mujer sirofenisa que iba siguiendo a los apóstoles y le dije, dile que se calle. Y Jesús, pues, le dice, pues, tu hija está curada. Que Jesús no rechaza a nadie. La caridad no rechaza a nadie. Y Jesús está siempre practicando la caridad porque los cristianos tienen que practicar la caridad. Y esta semana, si van a misa, hemos estado leyendo las primeras historias del Evangelio de San Marcos. Y hoy, pues he escuchado aquí en San Antonio, en el canal católico, ha tenido la misa el señor obispo Gary Yanak. Y había preparado muy bien el sermón. Y me ha gustado mucho. Porque el Evangelio de hoy cuenta cómo el poder de Jesús, que al principio era echando un demonio, pues en la historia paralela es cuando le traen a un leproso, a un paralítico. Y dice que la casa estaba llena. ¿Y qué hicieron? Que abrieron el techo y por allí bajaron al paralítico. Pues si el Evangelio de hoy, pues tuvieron que abrir un boquete bien grande para bajar la camilla y todo por allí, ¿no? Pero ¿cómo es que hicieron eso? No tenía que ser fácil. Pero lo que dice el Evangelio dice que Jesús, al ver la fe de los que lo llevaban, no la fe del enfermo, la fe de los que lo llevaban, le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y fíjense, la pregunta del obispo hoy era, ¿y ustedes a quién llevan a Jesús? Porque ve, esos hombres tenían tanta fe en Jesús que llevaron al paralítico. Si tú tienes mucha fe y mucho amor a Jesús, ¿a quién llevas a Jesús? ¿Y cuándo los llevas? Y ve, yo por eso les digo muchas veces a la gente, dicen que pues mi hija ya no va a la iglesia, esa ya está paralítica, ha perdido su fe sin saberlo, ella está medio muerta. Y tengo amigos que se han ido a otra iglesia, etcétera. ¿Y qué puedo hacer yo por ellos? Tienes que llevarlos a Jesús. ¿Cómo? Invítalos que vengan a nuestra iglesia. O porque es tu cumpleaños, o porque es el Día de las Madres, porque es... A ver, invítalos. O el Día de los Enamorados. Invítalos que te acompañen a la iglesia. Porque el trabajo lo va a hacer Jesús. Ve, la semana pasada tuvimos la fiesta de Santa Isabel, Elizabeth Ann Seton, la primera santa nacida en Estados Unidos, porque Mother Cabrini fue la primera santa americana, pero no era americana de nacimiento. Elizabeth Ann Seton era americana de nacimiento, pero era episcopaliana. Su esposo era católico y fue a Italia y allí en Italia murió su esposo. Y ella vio el funeral, cómo hacían todo por su esposo, que era católico. Hicieron un funeral tanto que decidió hacerse católica. El funeral de su esposo la movió, en cierto modo, la trajo a la iglesia, porque vio la liturgia católica, etc. Y entonces, cuando la gente ha dejado la iglesia, ¿qué podemos hacer? Tenemos que traerlos a Jesús, como trajeron al paralítico, buscar pretextos para llevarlos a Jesús. Si eres mi amiga, oye, quiero que me hagas un favor, no puedo manejar hoy, pues llevarme tú y te lleva ella. Hay que buscar maneras y oportunidades para llevar la gente a Jesús, porque esos hombres que tenían tanta fe llevaron el paralítico a Jesús y Jesús, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Y entonces, cuando tú llevas a la gente a Jesús a causa de tu fe, Jesús va a sanarlos, les va a hacer que vuelva la fe que tenían originalmente. Eso es tan importante. Hoy el obispo preguntaba,
¿a quién llevas tú a Jesús? Y hay que buscar oportunidades y ocasiones para llevar a Jesús. Las madres para llevar a las hijas que han perdido la fe, etcétera. Buscar oportunidades para llevarlas a la iglesia. Así. Pues San Marcos nos va contando, pues, cómo obraba Jesús y cómo tenemos que obrar nosotros. Y tenemos que ir, Jesús iba a practicar la compasión, el amor, porque lo necesitaban enfermos, etcétera. Iba a ellos. Y también nosotros estamos llamados, como cristianos, a acercarnos a todos los que necesitan. Y después de eso, bueno, nos ha contado los milagros, cómo les quitaba el miedo a los apóstoles. Y estábamos ya para llegar, vamos a llegar al capítulo 6 de San Marcos. Vamos a ver la primera multiplicación de los panes. Y después veremos la segunda multiplicación y qué pasa después de cada multiplicación, ¿ok? Pero la primera multiplicación de los panes está en el capítulo 6, versículo 30. Nos ha contado que mandó a los discípulos a predicar. Los mandó. Y cuando volvieron, dice que en el capítulo 6, versículo 30, dice 6:30, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Después de que han trabajado mucho, necesitan descansar. ¿Ve? Y en la vida cristiana, ¿cuándo descansamos? Pues normalmente la oración de la tarde, las vísperas, eran oración de descanso. Hemos terminado el día, después llega la tarde y la noche. Es el tiempo para meditar. ¿Ve? Santo Tomás decía que la teología es una ciencia segunda. Para hacer teología, para ver la mano de Dios en nuestra vida y todo eso, la primera parte del día hay que meterse en la caridad, en toda clase de cosas. Pero al final del día es el tiempo de reflexionar, meditar. A los apóstoles habían estado ahí trabajando, haciendo, y los lleva a un lugar, diríamos, un lugar solitario para estar con ellos, que descansen y que piensen lo que han hecho. Y San Tomás de Aquino decía que al final del día tenemos que reflexionar dónde vi yo la madre de Dios, la mano de Dios en lo que ha pasado, cómo Dios me ha llamado durante este día, que meditemos en lo que ha pasado. Teníamos que dormirnos meditando y pensando lo que ha pasado. Lo malo es que en nuestros tiempos, pues tenemos la televisión que engaña a todo el mundo y se duermen con la televisión en marcha. Antiguamente se ponía el sol y la gente, pues, ¿qué podía hacer de noche? Pues rezar. Pues San Benito, pues, fíjense, en la regla de San Benito dice, en invierno que las noches son más largas, la oración de la noche es más larga. Y en verano que las noches son más cortas, la oración de la noche es más corta. Había que adaptarse al tiempo. La noche es el tiempo de oración. Dice que Jesús, ¿qué hacía Jesús durante las noches? Jesús pasaba la noche en oración o muy temprano se iba a orar. Es lo que hacía Jesús. Y bueno, cuando volvieron pues los apóstoles, dice que en el versículo 30, estamos 6:30, los apóstoles se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, vengan ustedes a un lugar deshabitado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Ahora hay sacerdotes que no tienen tiempo ni para comer, es cierto. Pero dice versículo 32, se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado, pero los vieron alejarse
Y muchos al reconocerlo fueron allí por tierra, desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos, porque el mar de Galilea es un lago pequeño y si iban en barca a atravesar, pues les iba a costar 3 horas atravesar el lago y la gente iba corriendo dando vuelta por tierra, llegaban antes, porque la gente corría y cuando desembarcaban ya estaba allí toda la gente esperándolos. Y al desembarcar, versículo 34, vio Jesús un gran gentío y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La gente iba corriendo buscando a alguien que les enseñara, que les diera esperanza. Estaban como ovejas sin pastor. Y ahora, por desgracia, hay tanta gente que está como ovejas sin pastor. Y tenemos que rezar por nuestros pastores. ¿Ok? Y dice que Jesús sintió compasión. Y como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle, fíjense, los apóstoles se acercan a Jesús a decirle, el lugar está deshabitado, ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Fíjense, aquí los apóstoles le dicen a Jesús lo que tiene que hacer. Despídelos que vayan a sus lugares. Y muchas veces en la oración queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Somos igual que los apóstoles y nos equivocamos. Jesús tenía compasión al ver la gente. Los discípulos no tenían compasión, querían mándalos a los pueblos, etcétera. Y dice, Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Y ellos le contestaron, ¿dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Los apóstoles aún ven la dificultad, no ven el poder de Jesús, no ven la invitación de Jesús a que hagan algo. Ellos dicen, no podemos hacer nada. 200 denarios, que era el salario de un día, ¿no? Si ahora el salario de un día es, ¿cuánto? $30, pues serían $6,000. 200 denarios, 200 salarios de un día. Y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Lo averiguaron y le dijeron, 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde. Fíjese, eso lo dice San Marcos en esta multiplicación. Los hace sentarse por grupos y sobre la hierba verde. Y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Eso así lo hacían en el Éxodo, que se sentaban por grupos de 10, de 50 y de 100. Es casi como en el Éxodo. Y aquí les hace que se sienten por orden, en grupos. Y él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los 2 peces entre todos. Entonces aquí Jesús era por compasión. Los apóstoles le dicen lo que tiene que hacer y Jesús les dice lo que tienen que hacer ellos. Busquen a ver qué es lo que hay. Y dice, y comieron todos hasta saciarse. Y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Y en una clase de Biblia, una viejita me preguntó, ¿y qué hicieron con las 12 canastas? Yo le dije en broma, pues los apóstoles, cada cual se llevó una canasta. Los 12 apóstoles. Y les preocupaba tanto. Y los que comieron panes eran 5,000 hombres. Pero fíjense, nos ha dicho antes que la gente andaba como ovejas
sin pastor. Y ahora Jesús los hace sentarse sobre la verde hierba, en grupos. ¿Y eso qué nos dice el Salmo 23, no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre verdes praderas me hace reposar, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre verdes praderas, la verde, la hierba verde. Jesús es ahí el buen pastor que está alimentando a la gente. Pero la gente tenía hambre de pan, pero tenía hambre de algo más profundo, ¿no? Y es el mensaje, la palabra de Jesús, que era el verdadero alimento. Pero los apóstoles, pues, ellos no resolvían el problema. Era decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Pero dice, no, ustedes, denle de comer. Y dice, no tenemos más que esto. Ya saben lo que se dice siempre. Cuando tenemos muy poco, si lo ponemos en manos de Jesús, milagros suceden. Es que estamos tan pocos en la parroquia, no podemos hacer nada. Con unos pocos, con la ayuda de Jesús, se hacen milagros. Siempre tenemos que contar con Jesús, que es el que obra con nosotros y a través de nosotros. Pero aquí San Marcos nos está recordando que Jesús es mi pastor, que nada me falta. Sobre verdes praderas los hizo recostar y allí alimentó a todos. Lo que decía el Salmo se está cumpliendo aquí. Y para San Juan también, los salmos son Jesús, lo que hace Jesús es cumplir lo que estaba anunciado ya en los salmos, ¿no? En San Juan pasa varias veces. Bueno, y entonces comieron a hartarse. Entonces, aquí es la primera multiplicación de los panes y Jesús da el pan a los discípulos y lo dieron a la gente, ¿no? Y después de eso, dice, Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. No, así lo pone San Marcos, que Jesús mandó a los apóstoles que subieran a la barca y se fueran al otro lado. ¿Ve? En el Evangelio de San Juan dice que cuando Jesús multiplicó los panes, ¿cuál fue la reacción de la gente? Que querían hacer a Jesús rey. Y Jesús, sabiendo eso, los despidió a los apóstoles, porque si la gente quería a Jesús rey, los apóstoles los querían más todavía. Los apóstoles estaban aún buscando poder y gloria. Y allí se dice que Jesús los obligó a meterse en la barca, váyanse. Y Jesús despidió a la gente. San Marcos no los pone tan fuerte como San Juan, que les obligó a marcharse. Y pues mandó a los discípulos, dice en el versículo 45, Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaron a otra orilla, en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando vemos Bethsaida, vamos a recordar siempre que San Pedro y San Andrés eran de Bethsaida. Eso no hay que olvidarlo, pero lo sabemos por otras fuentes. Y cuando los despidió, se fue a la montaña a orar. Y al anochecer estaba la barca en medio del lago y Jesús sobre tierra. Jesús es el único que está en terreno sólido. Los demás están en el agua, allí con miedo que se mueve la barca, a ver qué va a pasar, ¿no? Y viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada, caminando sobre el lago. Jesús se les acercó muy de mañana, caminando. Hizo además ademán de pasar de largo, como que Jesús no iba a la barca. Jesús a veces, pues, y ellos al verlo caminar
creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque entre los judíos y muchos de ellos creían que un fantasma, si gritas, se escapa. Los fantasmas, cuando gritas, desaparecen. Y creyeron que era un fantasma y quisieran asustarlo, se pusieron a gritar. Pero Jesús les habló y les dijo: ánimo, ego eimi, yo soy. Es el nombre de Dios, no teman. Y fíjense cómo pone San Marcos, dice: subió entonces, aquí han puesto, con ellos a la barca. Literalmente dice, subió a ellos en la barca. Jesús vino a ellos en la barca. Jesús no viene a la barca, viene a los apóstoles, que eran los que estaban llenos de miedo. Jesús vino a ellos en la barca y el viento amainó. Jesús viene a sus corazones a quitarles el miedo. Y entonces quedaron más sorprendidos todavía. Cuando vieron el mar con todas las olas, tenían mucho miedo. Cuando Jesús calmó el mar, tuvieron más miedo todavía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que Jesús era algo mucho más grande que el mar. El mar, los judíos eran un pueblo que tenía miedo al mar. Sabían del mar lo que le pasó a Jonás, ¿no? Que se ahogó allí, se tragó una ballena. El mar era el lugar de miedo. Y aquí, pues, Jesús se montó en la barca y el viento se calmó y se quedaron más sorprendidos todavía, con más miedo. Antes tenían miedo al mar, ahora tienen un miedo religioso. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Jesús les dijo: yo soy ego eimi, el nombre de Dios. Ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. ¿Qué no habían entendido de los panes? Si hubieran entendido la multiplicación de los panes, no hubieran tenido miedo a la tormenta. Pero es que cuando Jesús multiplicó los panes y toda la gente comió, los discípulos no se dieron cuenta de qué significaba aquel milagro. Que Jesús era su pastor, que les había hecho reemplazar como Dios en el Antiguo Testamento cuidaba a su pueblo. Jesús los había estado cuidando allí y alimentándolos como Dios había alimentado a su pueblo en el Éxodo, sobre la verde hierba. No se había dado cuenta que Jesús, multiplicando los panes, era el buen pastor que alimentaba a su rebaño. Y cuando Jesús viene a la barca, sigue siendo el buen pastor que viene a ellos, pero no habían entendido aquello y no sabían quién era Jesús realmente. Y porque no habían entendido los panes, no se habían dado cuenta de quién era aquel Jesús que hizo aquel milagro, pues tenían la mente cerrada. No podían entender qué pasaba. Y es que no se habían dado cuenta que Jesús era: el Señor es mi pastor, que en verdes praderas me hace recostar y allí alimenta a su pueblo. Que Jesús era Dios, que había alimentado a su pueblo sobre verdes praderas. Eso no lo habían entendido porque su mente estaba cerrada, y por eso cuando lo ven al caminar sobre las aguas tampoco entienden. Es que aún no conocen a Jesús. Los apóstoles van conociendo a Jesús poco a poco. Y nosotros también. El conocer a Jesús nos cuesta toda la vida. ¿Ve? Yo cada día procuro pasar, si es posible, una hora, cuando puedo, meditando del Evangelio y de la palabra del Señor, para ir conociendo a Jesús. Y los sacerdotes, dice Santo Tomás de Aquino, que tienen una obligación especial, sacerdotes y obispos, de estudiar la palabra de Dios más y meditar para poder darla al pueblo. Que la ciencia viene de Dios, es un don. Que uno sabe mucho porque ha estudiado mucho, no, porque ha orado mucho.
es lo que realmente nos hace sabios. ¿Ve? Y a veces no entendemos eso. Pero dice que los apóstoles se quedaron más sorprendidos cuando vino Jesús caminando sobre el mar y les dijo, no tengan miedo, yo soy Ego Eimi. Le estaba diciendo quién era. Yo soy. Él era Dios. Y no habían entendido que Jesús había alimentado, el Señor es mi pastor sobre verdes praderas. Me hace recordar que Jesús era Dios que había alimentado a su pueblo. No entendían eso aún. Su mente estaba embotada, realmente encerrada. Hay toda una tesis doctoral que presentaron en el Instituto Bíblico de Roma, precisamente sobre eso. Su mente seguía embotada. Yo me la leí esta tesis para ver cómo explicaba este texto, aunque ya sabía algo, ¿no? Pero también es que Jesús no habían entendido la multiplicación de los panes, que es el Señor es mi pastor, sobre verdes praderas me hace recostar y así estoy tranquilo con él. Y porque no entendían eso, no entienden que Jesús es el pastor que viene a ellos caminando por el agua, a salvarlos de sus problemas. Antes el problema era que no había comida para la gente. Para ellos seguramente que tenían comida, los apóstoles. Pero para alimentar a la gente, que es que no basta que tengas para ti. Y si tienes para ti y no tienes para dar, algo falla. Todos tenemos que tener para dar. Y no importa lo poco que tengas, da lo poco que tengas y milagros suceden. Hoy estaba leyendo allí en la refrigeradora que tengo allí en la casa, hay una cita de Madre Teresa de Calcuta. Dice, no importa lo que tengas para dar, lo importa que lo que des, lo des con amor. Eso es lo importante. Aunque sea poco, si lo das con amor, milagros pasan. Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ve? Para esta primera parte, San Marcos quiere que aprendamos cómo tenemos que comportarnos nosotros. Dependemos de Jesús, el buen pastor. Tenemos que hablar con Jesús, siempre con compasión a los hambrientos, a los enfermos, a los paganos, que sea un oficial real o quien sea. Llegar siempre con esa providencia de Dios, ayudar a los demás. Y los primeros cristianos es lo que hacían. Y por eso, pues, ¿por qué se convertían los paganos? Nos dice el famoso Tertuliano que decía que al ver los cristianos decían, miren cómo se aman, cómo los cristianos ayudaban entre ellos y cómo amaban a los demás. Y dice, ¿cuál es el secreto para que sean tan generosos, tan buenos? Y querían ser como ellos. Y esa manera de ser de los cristianos atraía a los paganos. Dice, no solamente el martirio, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, sino también el ver cómo se amaban y cómo practicaban el amor. Eso atraía a la gente a la iglesia. Y cuando alguien ha dejado la iglesia, ustedes no los rechacen. Trátenlos con mucho amor, con mucha compasión, con mucha paciencia. Invítelos, llévenlos a Cristo. El milagro de hoy, al paralítico lo llevaron porque los que llevaban tenían fe. Y aquel pobre paralítico ni sabía lo que le pasaba. Pero gracias a la fe de aquellos, Jesús lo sanó primero en el alma, le perdonó los pecados y lo sanó en el cuerpo. Y ve, los que se han alejado de la iglesia y se han alejado, hay que sanarlos en el alma y también en el cuerpo, físicamente, que vengan con nosotros. Y a todos nosotros nos toca llevar a los demás a Jesús. Es el evangelio de este domingo, ¿no? Y entonces, aquí cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, literalmente San Marcos dice que vino caminando, vino a ellos sobre la barca. No vino a la barca con ellos, sino en griego dice, vino a ellos en la barca. Porque los apóstoles tenían el corazón asustado todo, no sabían quién era Jesús. Dice, vino a ellos y se llenaron de miedo. Ahora es un miedo religioso. Antes tenían un miedo físico que se va a hundir la barca.
ahora tienen miedo al darse cuenta, este es Dios que está con nosotros y ellos son indignos. Ya veremos después cómo San Pedro reacciona, ¿no? Esa es la primera multiplicación de los panes, que no entendieron. Y ahora vamos a ver en San Marcos que tiene otra multiplicación de los panes. Vamos a saltar al capítulo 8. Capítulo 8. Y algunos dicen que San Marcos encontró dos tradiciones y las duplicó, lo que sea. Lo que San Marcos hizo fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo básico. Y entonces tenemos que fijarnos en lo que nos cuenta y qué es lo que nos dice a nosotros. Dice, capítulo 8, por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente y como no tenían nada para comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, fíjense, en la segunda, dice, siento lástima de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. ¿Ve? Esta vez es la compasión de Jesús, que si llevan 3 días y algunos han venido de lejos. Y en la Biblia, ¿quiénes son los que vienen de lejos? Los paganos. Los israelitas son los que están cerca de Dios, de Jerusalén, todo eso. Y los alejados de Dios son los paganos, los que no son judíos. Y aquí en esa multiplicación, pues, algunos de ellos han venido de lejos. Hay judíos, gente de la región, y también algunos que han venido de lejos, que son paganos. Y vamos a ver la bendición esta, ve, en la primera diríamos, todos los que estaban allí eran judíos, y los 5 panes y los 2 peces, algunos dicen, son los 5 libros de Moisés, o qué, etcétera, quién sabe. Aquí dice, los discípulos le contestaron, ¿dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Los discípulos no aprenden, siguen igual, les falta fe. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron 7. Pero fíjense, aquí la razón es porque la compasión de Jesús, que tiene lástima, ya han venido de lejos, se van a desmayar. Jesús tiene tanta compasión. Eso es lo que mueve a Jesús. ¿Cuántos panes tienen? 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Y luego tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los iba dando a los discípulos para que los repartieran. Ellos lo repartieron a la gente. Y tenía además unos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Jesús bendijo los pescados. Fíjense, eso solamente aquí en San Marcos, porque la bendición es siempre, bendito sea Dios Padre por este pan, bendecimos a Dios por lo que nos da. Aquí dice que Jesús bendijo los pescados. Entre los griegos se bendecían las cosas. Entre los judíos se bendecía a Dios. Bendecimos a Dios por este pan. Blessed are you, Lord God of all creation. Decimos en la misa, ¿no? Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra que nos has dado. Bendecimos a Dios por el pan que nos ha dado. Aquí Jesús bendice los pescados, que es una costumbre griega de bendecir los objetos. Eso no era costumbre judía, porque aquí esta multiplicación de los panes no solamente es para los judíos, sino también había allí paganos. Y San Marcos está escribiendo el Evangelio para abrir las puertas a todo el mundo, no solamente los judíos, sino también los paganos.
Y dice, tenían además unos pocos pescados, no dice cuántos, solamente 7 panes y unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó que los repartieran. Comieron hasta hartarse y lo que sobró recogieron 7 cestas. Antes sobraron 12, una para cada apóstol, los 12 apóstoles. Ahora sobraron 7, una para cada día de la semana. Tuvieron 7 fiestas para toda la semana. La abundancia del don de Jesús, donde Jesús da ahí de sobra. Y eran unos 4,000 los que comieron. Jesús los despidió y subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanutá. Entonces, nos ha costado 2 multiplicaciones de los panes. Volvemos otra vez al capítulo 6. Y entonces, después de la primera, nos cuenta cómo los discípulos aún no entendían que Jesús era el buen pastor, el Señor es mi pastor, que en breves praderas me hace recostar y nos hace, que está repitiendo el milagro del Éxodo. Porque en el Éxodo dice que se reunían en grupos de 50 y de 100, todos así, como en el Éxodo. San Juan lo va a poner más claro, que Jesús está repitiendo eso. No fue Moisés el que le dio pan, es el hijo el que le está dando el pan. Porque decían, es que Moisés nos dio pan en el desierto. En San Juan lo pone más claro, ¿no? Que Jesús está repitiendo mucho más que lo que hizo Moisés. Aquí, en la primera multiplicación, pues nos cuenta cómo lo hizo Moisés, que en grupos así, pero la gente no se da cuenta que era Dios, Jesús, el pastor, que alimentaba a su pueblo y sigue alimentándonos a nosotros. Y después caminó sobre las aguas y los discípulos estaban que no entendían, estaban en peligro. Y todos en el mundo estamos siempre que no estamos fijos en ningún sitio, no sabemos dónde andamos ni cómo andamos, a quién agarrarnos. Y está siempre Jesús para que nos agarremos a Él, ¿no? Pero siempre estamos buscando otras cosas así. Pero dice que después de que Jesús caminó sobre las aguas, que estaban todavía más asustados. Pues comienzan a darse cuenta de quién es Jesús, porque hasta entonces su mente estaba cerrada. Y ver si les costó tanto a los apóstoles reconocer quién era Jesús, no hay que pensar que nosotros ya sabemos quién es Jesús. Saber es una cosa, pero estar convencidos dentro de nosotros que realmente Jesús es Dios y Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué significa eso en tu vida? ¿Ve? Yo esta semana, pues, predico allí en Santo Niño, les predico cada día. Y el otro día tuvimos el milagro del leproso, que decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así, ¿no? Jesús, ten compasión de mí. Y les contaba cómo antiguamente en el desierto, cuando los que querían ser santos se hacían ermitaños viviendo en el desierto, muchos no sabían leer, ni tenían Biblias, ni manuscritos, no tenían nada. Entonces, ¿cómo podían rezar? ¿Y qué rezaban? Y entonces ellos usaban lo que se llamaba the Jesus Prayer, la oración de Jesús. Hace unos 30 años se puso de moda aquí en Estados Unidos y en St. Matthews, que muchos hablaban de Jesus Prayer, la oración de Jesús. ¿Y cuál es esa? Pues se pasaban todo el día diciendo, Jesus, Son of David, o sea, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Jesús, Hijo de Dios. Y en el desierto decían eso y a veces usaban una especie de cuerda con cuentas para contar. Iban diciendo, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí.
Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Iban repitiendo eso 1000 veces, hablándole a Jesús, ten compasión de mí o ten compasión de nosotros. No pienses solamente en ti misma, piensa también en tu párroco, piensa también en tu obispo, que el Señor tenga compasión de nosotros. Y repetían eso, y después más tarde, fíjense, eso los primeros cristianos allí en el desierto usaban esos prayer beads, que eran cuentas para rezar, ¿no? Como nosotros el rosario, ¿ve? Después Santo Domingo hizo el rosario así para contar las Ave Marías 50, ¿no? Pero después los primeros cristianos contaban Jesús, ten compasión de mí, Jesús, ten compasión de nosotros, así. Y después los que heredaron esa costumbre fueron los musulmanes. Los musulmanes también usaban esas cuentas y ellos repiten a veces 1000 veces, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dios es grande, Dios es grande. Así, los primeros santos allí en el desierto decían, Jesús, ten compasión de nosotros, Jesús, ten compasión de mí. Lo hacían pues 1000 veces. Y pues yo el otro día estuve rezando Jesus Prayer. A veces cuando la uso con el rosario, ¿no? Pensando en las personas en que le pidió a Jesús que tenga compasión de nosotros. Tenemos que rezar por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, para que realmente sean pastores que alimenten a su pueblo. Porque yo cada día veo en la televisión 2 misas. Una viene de Boston, otra viene de San Antonio. Y entre medio hay el rosario. Entonces, las primeras 2 horas del día las paso meditando en la Biblia, en las lecturas. Me duermo en el rosario a veces. Sí, porque por la mañana tengo sueño. Pero estar con el Señor, pasar tiempo, ¿no? Y todos necesitamos. Y necesitamos al Señor, y no solamente personalmente, sino nuestra iglesia, nuestra diócesis necesita a Jesús. Y tenemos que repetir tantas veces eso, ¿ve? Y el problema es que a veces, pues, los pastores tienen que ser buenos pastores como Jesús. Y da pena a veces ver las misas que ven que dan un sermón que no se han preparado, que predican como les viene a la cabeza, y es una cosa santa, ¿ve? La liturgia católica, si se hace bien, atrae a los de fuera. Decimos, llamados que vengan a una misa, pero si la misa está mal celebrada, pues no. Es una obligación tan seria de los que sacerdotes y los ministros de cómo hacemos todo por el Señor. ¿Ve? En el Antiguo Testamento la liturgia estaba tan pormenorizada, con tanto detalle, porque Dios se merece todo lo mejor. Ya en tiempo de Moisés y Aarón, sacerdote, pues ahora lo mismo. Y a veces, pues, las misas se convierten en una rutina y tenemos que rezar por los obispos y por los sacerdotes que realmente den la palabra de Dios y un mensaje que les llegue al corazón. Y por eso perdemos mucha gente. Yo escucho también a los predicadores. Escucho también después del canal católico, fui al TVN y allí les escucho. Y a veces me da pena porque también manipulan la escritura. Esta semana oí a un predicador que estaba hablando sobre Jesús en la cruz, que decía que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él comenzó a decir que a veces tú te sientes abandonado y todos nos sentimos abandonados, pero Jesús fue el primer abandonado y así, y que Dios nos abandona, etcétera. Y hacía toda una teología que era falsa. Jesús en la cruz comenzó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es el Salmo 21, que termina con la esperanza de que Dios me va a dar vida y va a dar todo. Es la oración de Jesús en la cruz, no solamente esa frase, todo el Salmo.
que han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos. Va contando todo eso. Ese predicador se agarró solamente que Jesús estaba abandonado, que tú te sientes abandonado y que Dios a veces te abandona, que Jesús sufrió nuestro abandono. Era una teología que era falsa totalmente, porque esa oración de Jesús es todo el salmo y es un salmo de esperanza que voy a ver que comerán los pobres y se saciarán y te veré una descendencia perpetua, que voy a tener una vida eterna, etcétera. Que todo no acaba aquí, Dios me ha abandonado, porque Dios viene a salvarme. Ese salmo termina con toda esperanza, así. Pero este señor se agarró a la primera frase y cómo tú te sientes abandonado y que Jesús fue el primer abandonado. Y, oye, por favor, hay que entender cómo escribía el evangelista. Pero claro, acaban una frase y con ella juegan como quieren. Y dicen a la gente lo que le gusta oír. Y nosotros tenemos que pensar qué nos estaba enseñando el Señor, qué quiere que enseñemos a la gente. Bueno, en fin, con eso terminamos hoy. Quería haberles hablado algo de estos días de Navidad. Para la semana que viene vamos a continuar hasta el miércoles de ceniza. Vamos a continuar con San Marcos. Pero si tienen alguna pregunta sobre Navidad, sobre lo que hemos celebrado todos estos días, los Reyes Magos. El domingo pasado estuve en Santa Rosa de Lima y allí fue mi 61 aniversario de ordenación. Hace 61 años que tuve la primera misa y la tuve como hace un año. Hace un año fue con el arzobispo en Santa Rosa de Lima. Esta vez fui yo solo, pero estaba la iglesia llena, con mucha música, mucha alegría. Y yo cuando veía a toda la gente les decía, bueno, vinieron los Reyes Magos y había de 3 colores, ¿no? Blanco, negro y amarillo. El blanco era europeo, el negro era africano y el amarillo era chino. Eran las 3 partes del mundo de aquel tiempo. Y Melchor era joven, Gaspar era de edad mediana y Baltasar era viejito. Que todas las edades están llamadas a ir a Jesús, seas joven o seas viejo. Todas las razas, todas las edades, todo el mundo tiene que ir a Jesús. Y allí en la parroquia, pues teníamos toda clase de gente. Y allí, aquellos fueron los primeros Reyes Magos. Y los Reyes Magos de ahora somos todos nosotros. Y ellos le dieron, pues, dieron 3 dones, ¿no? El oro, ¿a quién lo daban? Al emperador, al rey. Y nosotros damos nuestro oro también a Jesús. Después, pues somos súbditos de Jesús. El incienso, ¿quién daba incienso? Los sacerdotes ofrecían incienso en el templo, porque nosotros somos un pueblo sacerdotal, nos dice San Pedro en su carta, que somos pueblo santo, raza sacerdotal, que ahora somos sacerdotes y nuestras oraciones todos son un incienso que sube a Dios, todos damos incienso. ¿Y qué es la mirra? La mirra se menciona varias veces en el Cantar de los Cantares. El novio y la novia que están enamorados. Dice, ¿qué le voy a llamar a mi novio o a mi novia? Mirra. Era el perfume más suave, que era lo más que muestra mi amor. Buscar la mirra, el amor. Y le damos la mirra. Y a Jesús le dan oro, incienso y mirra. Y a Jesús le damos oro, pues somos sus servidores, damos incienso como sacerdotes y damos la mirra de nuestro amor, el mejor olor que tenemos, se lo damos a Jesús. Ve, hay muchos simbolismos en la escritura. Buscamos el simbolismo bíblico. ¿Qué significaba la mirra en la Biblia? Pero en la Biblia se anunciaba que los reyes de Tarsis y de las islas vendrán y ofrecerán oro, incienso. Y San Mateo, que quiere mostrar cómo Jesús cumplía las profecías, pues nos cuenta que vienen
esos magos y le traen oro, incienso y mirra. Pero esos magos ahora somos nosotros, que adoramos a Jesús. Bueno, con eso terminamos pues estos y continuaremos pues con el Evangelio de San Marcos, ¿no? Continuaremos con el capítulo 7, ¿ok? Vamos a ir varias partes de ese Evangelio. Y gracias por estar con nosotros, a todos, ¿ok? Todos ustedes. Y rezamos juntos el Ave María para que la Virgen ore por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, les acompañe siempre. Amén. Gracias. Nos vemos en una semana, ¿ok?